¿Qué tal? Muy buen día. Vamos a retomar nuestro diplomado ahora con el módulo número 3. Le corresponde la temática a la ley del impuesto sobre la renta, donde estaremos analizando los cálculos correspondientes a la nómina, por supuesto, y toda esa temática que tiene que ver con el cumplimiento desde la óptica del capítulo primero del título cuarto en renta, propiamente las obligaciones de carácter patronal. Obligaciones y no solo del patrón, sino también de parte del trabajador, y todo lo concerniente a salarios, que parecería un capítulo reducido, es el capítulo primero, de hecho, posterior a la disposición general de ley de renta, que abarca del artículo 90 al 93. Inmediatamente posterior a esto, encontramos el capítulo 1, que parte del artículo 94 hasta el artículo 99. Parece que son pocos artículos, no es un universo de, digámoslo así, de articulado o de numerales, pero estos artículos se vinculan y se relacionan con un sinfín de disposiciones que no solo de orden tributario o de renta, sino incluso de lo laboral, que ya hemos estado analizando en nuestros dos módulos anteriores, que fueron exclusivamente Ley Federal del Trabajo. Hoy veremos su aplicación práctica, desde la elaboración de nómina, en específico la fundamentación en concreto, porque pues como tal no es un taller de nómina, pero sí que nos da los elementos, los fundamentos, la práctica, las experiencias, para poder abordar de una manera muy razonable el cumplimiento del registro, tales como de nómina, listas de raya, recibos y toda esa dinámica que se involucra en la materia de salarios. Entonces, pues un gusto que estén observando esta grabación, de nueva cuenta ahora con este módulo número 3, y vamos a arrancar con nuestro temario haciendo un análisis un tanto sutil, pero a la vez efectivo, en cuanto a lo que nos estaremos refiriendo el día de hoy. Bueno, primero que nada, tomamos en cuenta cuáles son los ingresos objeto e ingresos no objeto en la ley. Como toda legislación, comúnmente encontramos la definición del ingreso objeto y del exento. Bueno, pero muchas de las veces se olvida el no objeto, que concretamente y en ocasiones, el no objeto tiene dos connotaciones: o puede ser enunciado dentro de la propia legislación, o simplemente no lo considera. Si lo enuncia, tendría que literal y textualmente precisar: este es un ingreso no objeto. Si no lo enuncia, y claro, no está dentro de los exentos y tampoco dentro de los ingresos objeto, pues digámoslo que por exclusión lo vamos a poder definir como un ingreso no objeto. Entonces, en ocasiones el ingreso no objeto es sutil, quizá no tan claro, o quizá no tan evidente como sucedería con el ingreso objeto o el ingreso exento. Reitero, el ingreso no objeto podría estar mencionado o incluso no mencionado dentro de la propia legislación. Para el caso, pues haremos algunos ejemplos en cuanto a renta, sobre todo en el artículo que corresponde hoy a la materia tributaria, que es Ley de Renta, en su artículo 94. Y bueno, también antes de avanzar, quiero hacer la aclaración de que al estarnos refiriendo a una legislación de orden tributario, los principios y la aplicación de esta es muy distinto, se aplican de manera muy diversa a lo que hemos venido hablando en la materia laboral, ya que, como recordarán quienes nos acompañaron en el módulo 1 y módulo 2, en la materia laboral no necesariamente es literal y textual, por los principios de la misma ley, del artículo 18, donde bien nos precisa o nos señala que en materia de laboral prevalece, en caso de duda, la más favorable del trabajador. Acá en lo tributario no
No sería así desde el cumplimiento de obligación, llámese del patrón o llámese del trabajador, porque acá prevalecen los principios de orden tributario. Para ser exacto y concreto, pues el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. La norma tributaria se aplica de manera estricta a literalidad textual y ahí no da pie a una aplicación o interpretación, digámoslo, de orden favorable a alguna de las partes, sino que más bien pues tiene su propia esencia en cuanto, reitero, a su aplicación. Si aquí en realidad el legislador quiso establecer algún concepto, alguna forma, algún procedimiento, pero no lo hace con literalidad, en todo caso, lo más probable es que, derivado de una controversia, prevalezca siempre lo que dice la disposición, aun y que el creador de la norma pues no quiso decir eso. Pero si acabó diciendo una situación literal, debería de hacerse valer y debería de aplicarse con esa esencia la normativa. Entonces, bueno, pues todo esto en relación a lo que es el objeto de este capítulo 1, salarios. Recuerden, la ley de renta es muy extensa. Hoy nos vamos a pronunciar en concreto en salarios, independientemente que por ahí pueda surgir alguna correlación. ¿Qué más tenemos en nuestro temario? Tenemos un punto número 2 de los ingresos exentos, que eso sí tienen que ser en todo momento y en todo caso textuales y literales. Cuando nos referimos a los ingresos exentos, en la materia del trabajo tenemos que observar 17 fracciones del artículo 93. Tenemos otras, como es el caso de la 19, número 19, inciso A, inciso B, para efectos de casa habitación, de bienes muebles, que si bien es cierto podrían impactar y repercutir en el trabajador al momento de hacer o no su declaración, dependiendo la obligación que le regule la propia ley, nos vamos a centrar de manera concreta, sobre todo puntualizando y abarcando de la primera a la 17. Cuando un nominista o alguien que se encarga de la elaboración de este proceso, de estos registros, es fundamental que ubique, que conozca esas 17 fracciones que para efectos están vinculadas y están asociadas de manera absoluta con la materia del trabajo, que son de la primera a la 17. Sin duda existe esa necesidad de conocer 17 fracciones para ubicar la exención en términos de renta. Ese sería nuestro punto 2. Y dentro de estas fracciones hay una que queremos manejar por aparte. Es entonces la fracción octava del 93, que en el punto 3 de su temario encontramos como previsión social. Fracción octava del artículo 93, y la queremos mencionar por aparte o de manera particular, ya que intervienen, digámoslo así, distintas disposiciones que salen del capítulo primero, como sería la deducibilidad para el pagador, me refiero para el patrón, que siendo física o moral tendría que aplicar, por supuesto, una fracción 11 del artículo 27 en renta como requisito de deducibilidad, y todo lo que interviene en materia de criterio, lo que interviene en materia de práctica, cómo manejar, pues digámoslo así como lo señala el punto número 3, a fondo la dinámica de la previsión social. Muy interesante, por supuesto, y pues algunas apreciaciones que van desde el fondo de ahorro, despensa y todo lo demás que pudiese ser previsión social. Punto número 3. Después nos turnaremos al punto 4, retenciones de nóminas ordinarias de ISR por finiquitos y liquidaciones. Toda la mención que conlleva práctica. Punto 5, en qué casos se puede efectuar pagos por asimilados. Tendremos que analizar el 94 y sus múltiples fracciones para llegar a su debido manejo. Analizaremos un punto 6 de la determinación del cálculo del ISR de los trabajadores. Interesante, porque tan solo el primer párrafo del 96
pues se pronuncia en cuanto a la retención de una manera muy explícita y tiene que ver con tarifa, anexo 8 y toda esa dinámica. Hablaremos también obligación de expedir CFDI por salarios y conceptos asimilados, el cual pues conlleva todo un fondo, ya que aquí sí vincula el tema, o sí es importante abordarlo desde otras figuras, como sería la normativa del Seguro Social, del trabajo, que ya pues algo hemos avanzado en este sentido y que básicamente estaremos correlacionando. Hablamos pues de la obligación de expedir CFDI por pago de salarios y conceptos asimilados a salarios. Luego nos vamos a un punto número 9, que se refiere, nuestro punto 9, a los requisitos para la deducción de salarios en renta, y aquí interviene pues sin duda el artículo 27, fracción quinta, sexta, lo estaremos viendo, para poder lograr eso que pretendemos, que es pues no solo cumplir laboral o de seguridad, seguridad social, sino incluso la deducibilidad, principalmente en términos de renta. Algo nos vamos a referir a las prestaciones parcialmente deducibles, por lo que nos señala la reforma del 2014 en el artículo 28, fracción 30, de la partida deducible y la no deducible. Hablaremos también de los requisitos, la UMA, cómo se maneja la UMA en el punto número 11 en términos de renta, comentarios sobre el complemento de nómina en general y el subsidio para el empleo, que conlleva el análisis del ajuste anual y timbrado, que es versus lo que para el 2020 se supone un ajuste mensual también del mismo orden, que tiene que ver con un tercer y cuarto párrafo del artículo 10 del subsidio al empleo. Entonces estaremos analizando eso, por supuesto, y más en relación a las disposiciones, en todo caso, del trabajo, ¿no?, en específico. Muy bien. Bien, vamos entonces a entrar a nuestro primer punto que tenemos por aquí. Primer punto, que nos refiere a cuáles son los ingresos objeto e ingresos no objeto en la ley de renta. Como sería de esperarse, se atiende comúnmente al primer artículo del capítulo en mención. Si vamos a hablar del capítulo 1, el primer artículo es el artículo 94, donde en el primer párrafo de este artículo 94 encontramos el objeto de los ingresos que van relacionados o vinculados con la dinámica salarial. Entonces, antes de llegar a la particularidad del objeto por salarios, creo que vale la pena tomar en cuenta lo que sería el objeto mismo de la ley en general. Fíjense muy bien, aquí parece un tanto contradictorio, porque decimos, a ver, el objeto de la ley en general, ¿cuál es? El ingreso. En general, en particular, lo que cada capítulo regula. ¿Qué tipo de ingreso? Cuando hablamos de ingreso en general, hablamos del artículo 90 de la ley de renta, o sea, de la disposición general. Porque entonces el artículo 90 nos dice pues que realmente el ingreso que ha definido la Suprema Corte de Justicia como modificación positiva al haber patrimonial, lo vemos representado en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Efectivo, crédito, especies, servicios o de cualquier otro tipo. Esto es, todo aquello que le cause un beneficio en cualquiera de las modalidades, que en realidad son todas, porque decimos, hay algo que no es en efectivo, en crédito, en especie o en servicio, pero vean lo que dice al final, o de cualquier otro tipo. Eso hace que cause renta del capítulo 1, salvo que fuese exento en una mención explícita en el artículo 93. De tal manera que al no referirse como exento, pues sabemos que entonces lo tendremos que manejar como una cuestión de orden grabada. Si no está como exento y si está dentro de lo objeto,
definitivamente quedaría como grabado. Entonces, hasta ahí el comentario en ese orden, básicamente, y lo tenemos de la siguiente manera entonces. Vamos a entrar a nuestro punto número 2, que se refiere a la determinación de ingresos grabados y exentos. Ok, cuando analizamos este punto 2 de los grabados y los exentos, es donde aplicamos el desarrollo específico del artículo 94 y del artículo 93. Los grabados en el 94, los exentos en el 93, y les aseguro que por ahí hay sorpresas, porque hay cosas que parece que son grabadas, pero realmente no. Sobre todo por la postura de la autoridad, que en algún momento interviene y dice, plasmando su criterio a través de una guía de llenado, pronunciándose en cuanto a su postura de que algo debería de ser grabado, pero realmente no existe fundamento en ley. Esto ocurre muy a menudo. Y recuerden que también aquí tenemos que ver, pues no solo la ley de renta, sino las reglas. Claro que interviene regla para efectos de esto. Y es entonces multilateral por lo siguiente. Cuando hablamos de una elaboración de nómina o de una estructura de la nómina como tal, tenemos que considerar la repercusión que se da en todos los participantes de la nómina o de la estructura. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que podría ser entonces que en el caso de la nómina por lo menos tenemos dos involucrados de manera directa, el patrón y el trabajador. Ahora, dije por lo menos dos, porque claro que ahí hay más involucrados. La autoridad hacendaria, concretamente el SAT, para efecto del cobro de ISR salarios y todo lo que es cumplimiento de obligación. Encontramos también involucrada a la autoridad del Seguro Social, encontramos involucrada a la autoridad hacendaria local, impuestos sobre nómina, no se diga las autoridades en materia de laboral, todo lo que tiene que ver con inspección, y digo, podría haber otras como Infonavit y demás, pero de manera enunciada y no limitada, son algunas de las que podrían verse implicadas con la adecuada o inadecuada elaboración de una nómina partiendo de una estructura cuando nos toca, pues ya sea continuarla o elaborarla. Entonces, recuerden, esto es desde múltiples enfoques. No podemos centrarnos únicamente en la exención del empleado, sino que de ahí partimos para ubicar que, pues si es deducible o no para el patrón. Empleado, grabado, exento o no objeto; patrón, deducible o no deducible. Cuando hablamos por lo menos de esas dos figuras. De tal manera que, por supuesto, vamos a entrar a detalle y tenemos el primer artículo de este capítulo, el artículo 94, que señala que los ingresos asalariados son los que derivan de una relación laboral. De tal forma que cuando decimos, a ver, ¿cuáles serían los ingresos por salarios? Es todo. En esa dinámica o en esa relación que tienen tanto el patrón como el trabajador, es todo. O sea, ahí no hay que una parte sí es salarios, otra parte no. Si lo que derivó de un contrato tiene que ver con una remuneración, con una prestación, con un concepto de la nómina, en una relación laboral, claro, me pronuncio, pues en realidad es todo. Ingresos asalariados son los que derivan de la relación laboral. Aquí ya no se hace una diferencia, a como lo vimos en el artículo 82 de la ley laboral, que para efectos de salario solo eran ingresos o solo se integraba para efecto del salario todo aquello que el trabajador recibiera por su trabajo. Aquí no es así. Aquí tenemos que salario es todo lo que deriva de la relación laboral, y lo que deriva de la relación laboral son remuneraciones. Interesante concepto, porque cuando hablamos de remuneraciones es contraprestación. Yo te doy, tú me das.
¿Qué doy yo como trabajador? Mi servicio, mi labor, el parámetro, en un bono de producción. Si llegas a tal producción te damos esto, si llegas temprano te damos un premio, si vienes a trabajar te pagamos un día. Todo eso es contraprestación, todo eso es remuneración, sin duda. O sea, eso es por mi trabajo. Pero la nómina integra cuestiones que se dan que no son por el trabajo, sino más bien por la relación laboral. De tal manera que si hubiese un concepto como fuera un bono por relación laboral, por llamarlo así, de nombre o de tipo, a alguien se le da una cantidad por el simple hecho de ser trabajador de esta compañía. Queda claro entonces que ese bono no está condicionado a un logro, a una labor, a un ejercicio, incluso no estaría condicionado a que vaya o no vaya un día. Ese es simple y sencillamente un bono por ser empleado, un bono denominado por relación laboral, y en ese sentido, el bono por relación laboral no juega para efectos de Ley Federal del Trabajo, ya que no es por su trabajo, pero sí juega para efectos de renta, salvo que lo encontráramos exento. ¿A qué me refiero con que lo encontráramos exento? Bueno, que hubiese un concepto que no fuera por el trabajo y que literal estuviese asignado en la propia ley como un concepto exento. Como por ejemplo, la previsión social. Cuando pagamos una previsión social, esa no está condicionada a un logro, a una meta, a un objetivo, a una labor. Claro que no. De hecho, hacerlo de esa manera representaría ir en contra de la esencia de lo que sería la previsión social. Y si fuese entonces previsión social, es simplemente por ser empleado, más no por lo que haga. Al ganar una previsión social por ser empleado, le corresponde, por supuesto, una exención bajo el concepto mismo de previsión social al que se refiere el artículo 93 en la fracción octava, y no se pagaría tributo por esta cantidad. Estamos hablando del 93 octava previsión. Entonces, lo que quisiera aquí establecer con mucha claridad es que el artículo 94, en su primer párrafo, dice: todo lo que derive de la relación laboral es ingreso por salarios, es ingreso objeto, salvo lo que se mencione como no objeto o salvo lo que se mencione como exento. Y entonces sé que alguno de ustedes se estará cuestionando, bueno, ¿en qué parte se menciona un ingreso no objeto dentro de la ley de renta? Obviamente hablando en concreto del capítulo primero. Creo que un ejemplo muy claro sería el 94 último párrafo, que lo voy a leer conforme la diapositiva que tienen en su pantalla, que dice: no se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores para el desempeño de las actividades. Ok, si todo lo que recibe es objeto, sí, pero de facto y en automático, el 94 último párrafo desconoce como ingreso de este capítulo los que tienen que ver con bienes. Dice: no se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de la relación laboral. Ok, comedor y comida proporcionados a los empleados para el desempeño de sus actividades no se considerará entonces objeto de este capítulo. Miren, este fundamento es muy trascendente porque básicamente lo pudiéramos englobar en herramientas de trabajo. Fíjense cómo dice: no se consideran ingresos bienes. ¿Cuáles? No se consideran ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores para el desempeño de sus actividades propias de la relación laboral. O sea, todo lo que tú le des para el desempeño de su relación laboral, y aparte el comedor, y aparte la comida para el desempeño de las actividades, no se considerarán ingresos de este capítulo. Esos son ingresos no objeto.
literal. La propia ley los excluye de una causación en relación al capítulo primero de ley de renta. Vamos a poner ejemplos de ingresos en bienes. Un ingreso en bien podría ser un uniforme, que para empezar, sé que algunos pensarán, oye, pero es que ese uniforme realmente no le modifica su haber patrimonial porque es un bien que no es para él, es un bien para el desarrollo de la actividad. Exactamente, y coincido con la apreciación. Creo que es a los que se refiere, dice, todos los bienes que no se consideran ingresos, los bienes, herramientas de trabajo, una maquinaria, un martillo, un casco, ni los servicios de comedor, ni la comida que se proporciona a los trabajadores para el desempeño de su actividad. Entonces entenderíamos como bienes aquello que se le proporciona como alojamiento en el caso de un viático, la misma alimentación, que puede ser un gasto de viaje, porque la alimentación tiene multidiversidad de, digámoslo, de circunstancias. Puede ser un platillo que le ponen en la empresa, puede ser un alimento derivado de horas extras, puede ser un alimento en relación al desempeño de su actividad como gasto de viaje. Pero si todo esto que acabo de mencionar está vinculado con las actividades propias de la relación laboral, es la necesidad. Dice, proporcionados a los trabajadores para el desempeño, por supuesto, para el desempeño. A los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de la relación laboral no entran como cantidad gravada para el empleado. Entonces, cuando proporcionamos, por poner un ejemplo, viáticos, pues estamos en presencia de esos bienes que otorga el pagador para el desempeño de la actividad, obviamente, del trabajador. Desde mi punto de vista, aquí voy a decir un concepto clave que he sostenido desde hace algún tiempo, mucho tiempo ya, y que quizá contradice con la postura de la autoridad, pero voy a explicar pues en relación a qué sustento este criterio. Siempre he dicho que los viáticos no tienen por qué ser grabados nunca, nunca. Hay una guía de llenada que dice que el viático que no se compruebe con comprobante fiscal se le tendrá que grabar, manejar como concepto grabado al trabajador. Difiero de la postura por lo siguiente: el viático no le modifica el haber patrimonial al empleado. El viático creo que ni siquiera debería de ser mencionado como un ingreso. Pero el artículo 94 aquí lo señala aclarando, y es muy buena aclaración, porque dice, no se consideran ingresos los bienes que le demos para el desarrollo de sus actividades. Coincido. Y si lo que yo le doy es alojamiento, es transporte, es alimento, es pago por kilometraje, como versus gasto de viaje. Recordemos que son 5 cosas las que se denominan viáticos o gasto de viaje: comida, hospedaje, transporte, pago por kilometraje y renta de autos. En relación al artículo 28, fracción 5 de la ley de renta, podemos considerar que todo eso es gasto de viaje o viático. Si aquí el mismo artículo 94 me está diciendo que no se consideran ingresos aquellos bienes proporcionados al trabajador para el desempeño de su actividad, pues es eso. Si yo le digo a un empleado, vete a hacer una gestión a la Ciudad de México, y luego, ¿con qué me voy? No, pues de tu dinero, a ver cómo. Pues evidentemente no le estoy proporcionando los bienes que incluso ya observamos en los primeros módulos son obligación patronal. El patrón está obligado a proporcionar los bienes para el desempeño de la actividad según lo establece el artículo 132 laboral, y de no proporcionar esos bienes pues estaría en incumplimiento. Aparte, sale de toda lógica. ¿Cómo le voy a decir, ve y haz esto sin darle los elementos? Va a decir, no, pues no puedo, no tengo dinero, no hay con qué, o no tengo por qué gastar yo eso que no representa pues parte de mi posibilidad.